acompaña en este viaje a la orilla de Sole, yeah. Pedalea, pedalea por la ruta sin barreras, lo que la Sole y la Frida buscan. Te damos la bienvenida al podcast Una Ruta Sin Barreras. Somos un equipo de personas que recorre diferentes lugares de Chile, visibilizando todas aquellas barreras con las que nos encontramos las personas con discapacidad al ejercer nuestros derechos en plenitud. Además, soy mujer ciega que se acompaña por su perra guía en todas las aventuras. Síguenos en nuestras redes sociales, comparte con tus amigos, escríbenos desde donde nos estés escuchando. Aquí comienza Una Ruta Sin Barreras, hasta que la accesibilidad se haga costumbre. Y la requieren en su vida, acompañen este viaje de ida y de vuelta a la Sole y la Frida, pedaleando sus mil vueltas, abriendo más que una que otra puerta, alarmando si estas no contemplan que el turismo inclusivo es la senda, si es la senda y objetivo de esta travesía, haciendo amigos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la hora que tú estés escuchando este podcast. Esperamos que donde te encuentres esté todo muy bien. Y bueno, estamos en el segundo capítulo de un podcast sin barreras, ¿cierto? Este es un programa compuesto por 3 personas que estamos viajando por la carretera austral con la misión de visibilizar y derribar barreras para las personas con discapacidad. Me acompaña aquí Soledad, que es una persona con discapacidad visual, también Alejandro, nuestro compañero pedalero en la bicicleta tándem con Soledad, también está Frida, que es la perra guía de Soledad, y mi nombre es Jorge y también soy parte de esta travesía, de esta ruta sin barreras. Junto con nosotros también hay un gran equipo de colaboradores que están en distintas ciudades y que nos acompañan y que nos van colaborando en esta ruta sin barreras. Y bueno, en el primer capítulo abordamos qué era un perro guía, cuáles eran las características de un perro de asistencia, un perro de trabajo, estuvimos reflexionando sobre eso. Y en este capítulo vamos a hablar sobre la discapacidad, sobre barreras y sobre visibilidad. Soledad, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Aquí estamos disponibles para esta conversación interesante, esperemos que sea para todos y todas. Así que aquí estamos. Alejandro. Hola, buenas noches. Aquí estamos lo más bien. Buenos días, buenas tardes. Espero poder aportar a esta conversación. Muy bien. Sí, bueno, este capítulo lo estamos grabando tarde, en noche ya aquí. Estamos en la ciudad de Puyuhuapi, la localidad de Puyuhuapi, en la región de Aysén, mientras nos trasladamos en esta ruta sin barreras. Y bueno, vamos a leer una breve definición de la discapacidad primero. Según la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, aquí se mezclan 2 factores. Primero, existe... Saludo, no importa. Primero, para que se genere una discapacidad, porque eso es importante también. La discapacidad es algo que se genera, no algo que exista solamente. Primero hay que tener una persona, esto dice la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, una persona con un cuerpo diverso a los cuerpos esperados. Puede ser una persona ciega, una persona que se desplaza en una silla de ruedas, eso es un primer factor. Y un segundo factor es una barrera en su entorno. Por ejemplo, una escalera es una barrera para una persona que se desplaza en silla de ruedas. Y al encontrarse estas 2 cosas, un cuerpo no normativo con una barrera, aparece la discapacidad. Entonces eso es lo primero que queremos reflexionar. ¿En qué momentos aparece la discapacidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo lo has visto tú, Soledad? Yo creo que la convención igual pone sobre la mesa estos elementos que previo a ella no existían, porque previo a ello tenemos una historicidad de la discapacidad frente a lo que es el contexto actual. Entonces, claro, tenemos una persona, en este caso podríamos decir yo, la Sole, soy una persona, una mujer, que mi cuerpo difiere de lo normativo, en términos de que tengo ausencia de la visión.
Pero eso no me hace menos que los demás, solo es una característica particular en este caso. Y la barrera que se produce es una barrera del entorno que se transforma en una barrera actitudinal, en una barrera estructural, en una barrera que, por ejemplo, si yo voy a caminar por una calle, ¿cierto?, y esta calle tiene un poste al medio, yo esa barrera no la voy a ver y voy a probablemente chocar con esa barrera porque fue mal construido, mal puesto ese poste ahí donde no debiera estar. Entonces ahí se produce una barrera. O, por ejemplo, respecto al acceso a la información. Si yo estoy con mi computador o con mi celular y me llega un documento para leer, que mi lector lea, y este documento viene, por ejemplo, en un PDF, los PDF no los leen los lectores. Entonces ahí se provoca una barrera, ¿cierto?, de la información. Yo no voy a poder nunca acceder a lo que dice ese PDF porque no está ajustado universalmente para que todos y todas lo podamos leer. Entonces yo creo que, claro, ahí se provocan esas dos situaciones. Ahora, también yo creo que la discapacidad es un tema de relacional, de cómo uno se relaciona con su entorno todo el rato y con las personas, y cómo las personas comprenden desde la diversidad y no desde la normatividad. Muy bien. Oye, y otra cosa que dice la convención, dice que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que, esto que estás hablando tú, que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencia y las barreras debido a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás o con las demás personas. También el Senadis, el Servicio Nacional de Discapacidad acá en Chile, dice que las personas con discapacidad son aquellas personas que en relación a sus condiciones de salud física, psíquica, intelectual, sensorial u otras, al interactuar con diversas barreras contextuales, actitudinales y ambientales, presentan restricciones en su participación plena y actividad en la sociedad. Yo me pregunto, ¿será posible erradicar la discapacidad en algún momento? ¿Qué creen ustedes? ¿Sabes que respecto a lo que tú leíste, o sea, de la definición de la Senadis, ¿cachai? Que la definición dice de la relación de sus condiciones de salud física, etcétera, y las restricciones restricciones en su participación plena y activa en la sociedad. Yo creo que es la sociedad la que presenta esas restricciones. Si no hubiesen ese tipo de restricciones, como lo mencionaba la Sole en términos del poste en la mitad de la vereda, o que hay un hoyo, hay, no sé, baldosas que se salen del pavimento, o alturas, qué sé yo, es el problema. Desde ahí yo creo que comienza la falta de inclusión. Ahí está el problema de inclusión. Y después viene, o sea, como a un tema más específico, va la accesibilidad y la discapacidad. ¿Cachai? O sea, se está pensando al revés. O sea, el Senadis, para mi juicio, está pensando al revés. ¿Cachai? No es que la persona tenga un problema, sino que la sociedad, al diseñar y construir sus espacios y acceso a información y todo lo que significa, está creando las barreras de accesibilidad. Bueno, respecto a la pregunta que tú hacías, si podíamos erradicar la discapacidad, quería antes de eso decir que una barrera que se presenta es cómo la gente se relaciona con una. Yo recuerdo al principio que a mí me paraba la gente en la calle, gente vendedores ambulantes principalmente, y me bendecían y me hacían la cruz en la frente y me decían pobrecita, Dios la bendiga,
Entonces eso también es una barrera, ¿cachai? O cuando me dicen la minusválida, ¿Qué, o qué te la... pasa a ti cuando pasan esas cosas? Mira, al principio igual me daba rabia porque decía, pucha, la gente no se pone en el lado mío respecto a lo que yo siento cuando ellos me bendecían y todo el rato, y porque yo decía, de repente soy yo la que los tiene que bendecir a ellos en el sentido de que, pucha, yo estoy en una sociedad en donde he podido estudiar, en donde he podido trabajar, en donde mis relaciones sociales se han dado de manera fluida y me paro y digo yo no miro a los demás como un ser menor que yo o pobrecito aquel que vende en la calle porque no tiene trabajo, no sé si me explico. Entonces, esa posición que tiene la gente frente a un otro diverso que lo menosprecia. Entonces, en ese sentido, me daba rabia al principio. Luego trataba de comprender que no todos tenemos el mismo de comprensión respecto a las temáticas que uno vive. Entonces, yo digo, aquí los medios de comunicación, nuestras crianzas, nuestros entornos, muchas veces son ellos mismos los que nos restringen. O sea, a veces hasta nuestras propias familias, las propias familias que cuando tienen un integrante con una discapacidad, casi lo dejan como un sillón en la casa, que no haga nada, que ni se mueva, para que no le pasa nada. Bueno, tú nos contabas ahí, en esta ruta, ¿Mm? cuando subimos la Cuesta Moraga, que está aquí, ya la dejamos atrás como por 100 kilómetros, Ujú. pero que a ti te venía al recuerdo todas esas veces que a ti te dijeron que no hicieras actividad física, que no ibas a poder hacer esas cosas, pero que ahora en el viaje, con esta travesía que estamos haciendo, como que sentías que superabas esas barreras, Ah, que son esas barreras, como tú dices, actitudinales. sí, po. Sí, claro, o sea, me vinieron recuerdos. Por cierto, la Cuesta Moraga fue todo un desafío. Y yo en esos ratos igual pensaba en los desafíos de la vida, que de repente hay cuestas que son casi inalcanzables. Y hay otras que son realmente fáciles de llevar. Entonces ahí me venía todo el recuerdo de yo era chica y cuando quería hacer educación física, no, tú no puedes hacer educación física porque puedes pegarte en la cabeza y te va a quedar ciega. No, no puedes jugar a las naciones, no puedes jugar voleibol porque un pelotazo te va a llegar. Ahí el sistema educativo, digamos, te ponía las barreras. El sistema educativo, pero por el poder de los médicos, porque el médico es por eso decía al principio, la discapacidad trae su historia, o sea, todos los modelos que han pasado, y concuerdo con que la discapacidad es un concepto que va evolucionando, porque hubo un momento de la historia de la discapacidad como concepto en donde el modelo médico era el que entregaba el poder a un especialista sobre tu vida. Ella no puede hacer educación física, ella no puede relacionarse de esta forma con los otros o con los elementos, ¿cierto? Entonces hoy día cuando estuvimos en esta cuesta, cuando llegamos a la cima, me vinieron todos esos recuerdos como ráfagas en la memoria y yo decía, igual me emocionó recordarlo porque como les decía, era un desafío arrastrar o tirar el carro, la bicicleta, como la vida de cada uno. Hay veces que la vida tiene más peso que otros momentos. Entonces llevarlo a este desafío me hizo agradecer, Jorge, Alejandro, esos momentos, ¿cachai? Esos momentos de no puedes, y agradecerlos, ¿por qué? Porque fueron como una cortina de humo, que yo ahora visualizo como eso, una cortina en este momento se hizo una cortina de humo que se limpió, pero en aquellos tiempos era una cortina de fierro que yo no podía traspasar, porque todo lo que estaba detrás de la cortina de fierro, o esta pared, este muro, era ceguera. Entonces cuando hoy día yo me enfrento a una ceguera y pude traspasar esa cortina de humo, es como una sensación de libertad y de empoderamiento, de
de autodeterminación, de que sí puedo, con 50 años sí se puede, todo, siempre se puede. Y entonces todos aquellos no puedes quedaron en el pasado, se disolvieron con esta subida, ¿cierto?, que tuvimos el otro día. Oye, qué bacán lo que nos dice. Bueno, es un poco lo que queríamos, con lo que estamos buscando con esta ruta sin barreras, Sí, ¿cierto? po. Romper barreras, Sí, po. traspasarlas o disolverlas, como tú dices. Mm. Oye, quiero leer también la definición de barrera. Dice, las barreras son todos aquellos factores en el entorno de una persona que cuando están presentes o ausentes limitan el funcionamiento y generan discapacidad. Entre ellos se incluyen aspectos tales como que el ambiente físico es inaccesible, falta de tecnología asistencial adecuada, actitudes negativas de la población respecto a la discapacidad y también los servicios, sistemas y políticas que bien no existen o dificultan la participación de personas con una condición de salud en todas las áreas de la vida. Esto según la CIFO, que es la Clasificación Internacional de la Funcionalidad. Y con esta definición quiero que vayamos al tercer tema, porque ya hablamos de discapacidad, abordamos un poco las barreras, y el tercer tema de hoy es la visibilidad o la visibilización. ¿Por qué, Sole, es tan importante la visibilidad? Que es, definición, según la RAE, hacer visible artificialmente lo que no puede verse a simple vista. ¿Qué es lo que no se ve a simple vista que es necesario ver? Interesante, ¿eh? Bueno, yo, como he mencionado en otras oportunidades, yo siento que la discapacidad en una casa está como la alfombra esconde lo que no se quiere ver, la basura. ¿Ah? Entonces, cuando tú levantas la alfombra y empiezas a limpiar, se hace visible lo que hay ahí abajo. Lo que yo digo es que muchas de nuestra vida, ¿cierto?, por nuestras propias familias quedan ocultas. Nadie las quiere mostrar porque pensamos, ¿cierto?, que el otro o los otros que están fuera del entorno van a discriminar, van a segregar, y eso es lo que ha pasado. Entonces yo digo que a 11 años de una ley que es bacán, es una ley del primer mundo llevada a cabo en el tercer mundo, o sea, con todas sus deficiencias, porque nos falta harto para poder nosotros estar a la par del resto de la sociedad. Entonces, ¿por qué es necesario visibilizar? Porque nos ven como gente que no puede hacer las cosas. Y yo digo que sí podemos hacer las cosas. Sí podemos, con asistencia en muchos casos, con cuidados en otros, pero también en otros con autonomía. ¿Ah? Entonces creo que es necesario hoy día que el mundo, que Chile, que nuestras comunidades, que nuestro territorio pueda asumir que sí nosotros podemos relacionarnos, vivir una vida como todo el mundo, como uno la quiera llevar. Entonces sí necesitamos asistencia, pero ¿quién no necesita asistencia? Yo me pregunto eso, ¿quién no necesita asistencia? ¿Quién no necesita de un cuidado? ¿Quién no necesita conversar con los otros? Siempre estamos en relación con otros, entonces en esa relación con otros es donde nace, ¿cierto?, el apoyo mutuo, que creo que se hace mucho más visible, sobre todo en este tiempo, ¿cierto?, donde tenemos una sociedad sumida en el capitalismo, que se ha apoderado, digamos, de todo, que nos ha transformado en seres súper individualistas, en donde el éxito es lo que lo lleva. Entonces creo yo que este sistema lo que hace es aplacarnos a nosotros. Entonces, con nuestras normalidades, comillas, normalidades, o sea, ajustar nuestras corporalidades en función de que tú tienes que ser funcional para esta sociedad. Entonces yo creo, humildemente, creo que visibilizar que nosotros somos diversos, que somos distintos, que podemos interactuar, relacionarnos, ¿cierto?, con otras personas, hace que los demás voten sus propias barreras mentales, barreras actitudinales como las nombramos hace un ratito. No puede, que no le pase nada. Obvio que necesitamos cuidado. Por eso es tan importante hoy día levantar un sistema de cuidado.
pero con todos los elementos que tiene que tener un sistema de cuidado, porque la sociedad necesariamente necesita cuidarse siempre, No a medias. no a medias, claro. Oye, y esta visibilidad, aquí en la definición que estábamos viendo, dice que hay dos direcciones de esta visibilidad. Una, por supuesto, las personas que tienen discapacidad o algún tipo de condición distinta, pero también la población que, entre comillas, no tenemos discapacidad. Para ti, Alejandro, ¿cómo es, primero, te consideras una persona con discapacidad o sin discapacidad? ¿Y cómo ha sido relacionarte también con el mundo de la discapacidad? Desde tu oficio también. Eh, sí, yo creo que, claro, yo creo que una discapacidad que no está definida como discapacidad, ¿cachai? Puede ser para mí relacionarme con el mundo académico, así desde el academicismo de la universidad, estudiar libros. Para mí fue un tema, yo tenía que transcribir, ponte tú, los libros para poder entender lo que decían. Pero cuando abandoné eso, ¿cachai? Como ese mundo académico y me dedico al oficio como mueblista, la transmisión de conocimiento es súper distinta, po. No proviene de un libro, proviene de una conversación, De un y hacer. de un hacer, de las dos cosas, porque es teórico y práctico simultáneamente. Entonces, claro, para mí, yo no quepo en el mundo académico universitario. Sí, estuve años en la cuestión, pero me costó, porque no estaban en mis capacidades, ¿cachai? Así también tampoco tengo una capacidad atlética, ¿cachai? Así como... Pero te hemos visto pedalear aquí. Sí, pues, pero nunca voy a correr una carrera, ni menos ganarla, ¿cachai? Sí, sí. Aunque sean puros aficionados, te aseguro que tampoco la ganan. porque lo he hecho, ¿cachai? He participado en carreras. Por intentos no te quedáis. Por intento no me quedo, ¿cachai? He participado en carreras y he visto como niñitos me adelantan, pues, ¿cachai? No sé, de niños chiquititos, por eso me refiero. Entonces, claro, ahí hay una segregación como desde la parte médica que decía delante la Sole, ¿cachai? Y esa segregación ha sido una cuestión terrible, así terrible para la sociedad. Tú puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro. Y eso está definido, como Claro, normado. tú puedes estudiar, o no, tú te puedes dedicar a los oficios, ¿cachai? No podés estar en la mitad. Bueno, lo ¿cachai? discriminatorio que son las pruebas de selección universitaria. O sea, O los Claro. colegios hoy día. los mismos colegios. O económica, hay una segregación en todo, ¿cachai? Y se segrega, se hacen como grumos, así como la leche en polvo, ¿sí? Se hacen grumos, ¿cachai? Uno más chico, uno más grande, uno más gordito, uno redondito, no sé, ¿cachai? Cuando en realidad estamos todos dentro del vaso de leche nomás, pues, ¿cachai? Igual somos todos diversos, pues. Se ve una diversidad súper grande, ¿cachai? Entonces, de hecho, las personas que están que duermen en la calle, que son indigentes, no sé exactamente cuál es la palabra. Que están segregados. Es una segregación del sistema porque ellos no caben en el capitalismo, ¿cachai? Su desarrollo personal no logra ser económicamente sustentable. Yo creo que la definición de la discapacidad también va por ahí, porque no pueden ser económicamente sustentables, ¿cachai? A las personas con síndrome de Down que son adultos y no son niños, de 30 años son adultos, y se dice, no, es un niño síndrome de Down. ¿Cachai? Que a él lo contratan en una empresa para que la empresa diga que es inclusiva, pero esta persona le pagan súper poco, ¿cachai? Y la gente dice, no, pero es que está bien, para que se sienta bien, Útil. para que se sienta útil. Es un como sí. Claro, es como así como, no, pobrecito, ¿cachai? Es como que se sienta. Entonces ahí yo estoy convencido que hay un problema social, ¿cachai? Ayer en la radio, en la radio Chaitén, perdón, la radio Serranía. Serranía, el conductor me decía, pero ¿cómo te enamoras de una mujer ciega? Yo decía, si da lo mismo, nos conocimos hablando por teléfono, ¿cachai? Y resulta de que
ella no sabía cómo era yo, no sabía si yo andaba, a lo mejor era guatón, flaco, andaba en silla de ruedas o no, ¿cachai? Y yo tampoco sabía si veía o no, pues, ¿cachai? Y conversamos harto y buena onda, pues juntémonos, sí, buena onda. Y yo al rato supe, ¿cachai? Pero es como, porque es una diversidad nomás, pues, ¿cachai? No, sería muy, es como la diversidad sexual, ¿cachai? No hay hombres y mujeres y gay y lesbianas, hay como infinitos Infinito, tipos, sí. ¿cachai? Yo creo que llegamos a la relevancia que es de lo humano, o sea, cada persona vale por sí misma y tiene las mismas, o no tiene las mismas capacidades, pero sí tiene el mismo derecho de existir en esta tierra y de buscar su desarrollo personal, independiente de las condiciones que tenga, independiente de sus condiciones físicas, de sus condiciones psíquicas, de sus condiciones sexuales. Y yo creo que llegamos a un tema muy interesante que es la relación, bueno, ustedes lo mencionaron, del capitalismo con la discapacidad, pero del capitalismo también con el desarrollo de los cuerpos, con el desarrollo de las mentes, con lo útil que tienen que ser las personas a este sistema. O sea, a lo largo de la historia las personas que no eran útiles para la producción eran segregados. O sea, no sé, me imagino en la antigüedad los criados, los esclavos que tenían cuerpos no normativos eran rápidamente excluidos y en la sociedad fueron durante mucho tiempo invisibilizados, pero absolutamente. Y a mí por lo menos en la escuela en la que yo estudié se me enseñó que la discapacidad recién empezó a cobrar valor o empezó a ser vista cuando se empezó a trabajar con los, ¿cómo se llama? Con los veteranos de guerra, que quedaban postrados o que quedaban con dificultades de movimiento, que quedaban en situación de dependencia finalmente por los avatares de la misma guerra, y esa dependencia y esa discapacidad, perdón, era física y psicológica muchas veces, pero primero se fue por lo físico. Y ahí recién el sistema como que hizo un espacio para las personas con discapacidad, pero antes de eso, pero porque eran también, me imagino, personas que pertenecían al sistema y que de repente fueron despojadas de ese lugar. Y ahí trataron de encontrar un lugar, pero el sistema, principalmente, como yo te encuentro toda la razón, Alejandro, segrega y trata de posicionar o de confirmar las posiciones de poder, que por Claro, supuesto son las personas sin discapacidad. claro, es que el sistema está hecho en torno como que se habla de la democracia, pero la democracia es la mayoría que aplasta a la minoría, ¿cachai? Y es igual, o sea, las personas que caben o que están en la definición de discapacidad son el 17%, o Hasta ahora. hasta ahora, Sí. ¿cachai? Podríamos sumarle ya lo que yo considero discapacidad académica, por ejemplo, ya, pongámosle el 20% ahora. No Uno de sé, cada ¿cachai? 5. Claro, entonces, hay otra persona que quizás diga, yo no tengo esta capacidad, a lo mejor tú no puedes cortar, como agarrar un serrucho. Ah, yo te puedo decir, oh, el loco discapacitado, ¿cachai? Claro. Y podría ser así, ya, vamos en el 25%, las que somos el 100% tenemos alguna, por eso hay una diversidad, ¿cachai? Pero el capitalismo es tan fuerte y los términos de democracia desde la antigüedad, ¿cachai? En que la mayoría definió discapacidad y quedó en un marco, el 17% de la población quedó enmarcada, ¿cachai? Estos son un grupo de personas con discapacidad. Hay que sentir lástima por ellos, Hacerle una teletón hay una que vez hacer, al año. claro, hay que hacerle una teletón, hay que hacerles esto, hay que hacerles, ¿cachai? En vez de que si hubiésemos estado siempre todos juntos como sociedad, ¿cachai? Una comprensión de sociedad conjunta, habríamos dicho, todos los semáforos siempre habrían tenido sonido, Claro. ¿cachai? Siempre habría habido una guía táctil, ¿cachai? En la construcción de los Claro, edificios. en la construcción de los edificios, las barandas, las rampas, siempre habría estado considerado. Sí, yo quiero hacer un solo alcance de lo que tú dijiste, porque tú mencionaste la democracia o el sistema democrático. Yo creo que la democracia es como, igual que la discapacidad, un concepto que va evolucionando durante el tiempo y a mí me gusta pensar que este estado de la democracia es el que porque no entramos en otros temas, pero me gusta. Democracia es el poder de la gente. Vemos Claro. gente, gracias a una forma de gobernar, entonces
la forma de gobernar de la democracia también ha ido evolucionando. Cuando empezó la democracia en la antigua Grecia eran hombres con tierra y con esclavos. Después ha ido evolucionando con los años, y a mí me gusta pensar que en una nueva actualización, en una democracia 2000, no sé, 24 ojalá, se han considerado otras cosas. Y quiero, antes de ir terminando este podcast o este capítulo, preguntarte, Soledad, hay un lema de las personas con discapacidad y quizás tiene mucho que ver con la democracia también, que es nada de nosotros o de nosotras sin nosotros. ¿Qué significa para ti eso y cómo también lo conectáis con esto, que es la democracia, el sistema político, la participación en la sociedad? Ya, sí, está bueno, está bueno. Sí, pero antes de hablar de eso, estaba acordándome cuando tú hablaste de los veteranos de guerra. Eso también está dentro de un modelo evolutivo de lo que es el concepto de discapacidad, que es el modelo de rehabilitación. ¿Rehabilitar para qué? ¿Cierto? Para ser productivo, sí. Entonces, para que no estén ahí en la casa. Para que no estén en la, claro. Entonces, solo gastándose la plata de otros. Sí, solo quería hacer como ese alcance. Bueno, igual dentro de todas estas distintas generaciones hubo un movimiento, ¿cierto?, de personas con discapacidad en Estados Unidos, en Inglaterra, que ellos se juntaron y levantaron la bandera de lucha de la discapacidad, y ahí salió pues el lema, nada de nosotros sin nosotros. Yo lo llevo al nada de nosotras sin nosotras, porque a mí me hace sentido que si vamos a hablar de discapacidad, no pueden hablar los que no tienen discapacidad de discapacidad, po. Yo creo que tienen que hablar los que tienen discapacidad de la discapacidad, hablar de los ajustes necesarios, pero quienes tienen la discapacidad, porque somos nosotros como los expertos en las temáticas. O sea, si a mí me dicen, Sole, te compramos un supercomputador, mira, ahí está, ya, y nadie me preguntó si ese computador era el que a mí me funcionaba. Yo creo que uno es quien debe participar y tener ahí relevancia en la toma de decisiones. Creo que es importante que cada elemento que se vaya a construir, o cada organismo o el Estado, tiene que considerar un porcentaje de personas con discapacidad que estén ahí arriba, ¿cachai? No aquellos que no tienen discapacidad decidir por los que tienen discapacidad, sino que las mismas personas sean ellos los que puedan proponer modificaciones, proponer cambios, proponer ideas desde allí. Porque yo siento, desde la experiencia, que cuando a nosotros nos toca construir algo, lo construimos mirando y aportando de todas las aristas. O sea, si yo voy a hacer, no sé, voy a poner cualquier cosa. Si yo voy a hacer una casa, ¿cierto? Voy a construir una casa, yo no solo voy a pensar en que esta casa no tiene que tener elementos cortantes porque me pueden dañar, sino que también tengo que pensar que a esa casa tiene que entrar una persona, ¿cierto?, con silla de ruedas. O sea, la puerta tiene que ser más grande, las ventanas, ¿cierto?, tienen que estar protegidas, si es que yo voy a tener niños en la casa. O sea, tiene que el lavaplatos no puede ser un lavaplatos estándar, ¿cierto?, para todos iguales, porque puede, ¿cierto?, que necesitemos más espacio, puede que necesitemos menos espacio, pero que considerando, ¿cierto?, que todos quepamos dentro de esa casa, que todos tengamos una cama, un espacio donde movernos, ¿cierto?, que nos permita acceder a todos los espacios que tenga esta misma casa, o un jardín, qué sé yo, con una guía podotáctil. ¿Y por qué lo menciono? Cuando yo quedé a cargo de mi casa, en mi casa mi mamá tenía tendederos, y tenía tendederos con alambres. Y esos alambres, cuando ya perdí completamente la visión, fueron como una dinamita para mí, po. En el sentido que yo iba a tender algo, y si yo rozaba el alambre con mis manos, yo me las rajuñaba. Si a mí la pala, mira, cuestiones súper cotidianas, si a mí la pala la ponen al medio del patio y yo me agacho, yo me puedo enterrar la pala en el ojo, y a mí me sucedió.
me enterré una pala en el ojo y esos son riesgos, ¿cachai? Entonces tuve que generar un espacio protegido al interior de la casa. Entonces, por eso creo yo que, y vuelvo a insistir con estos sistemas de cuidado, a mí me parece muy bien que hoy día el sistema esté en crisis, me gusta que estemos en la crisis de los cuidados, en donde se ha relevado, ¿cierto?, que nosotras las mujeres somos las que más cuidamos, somos las mujeres las que nos quedamos a cargo de las personas mayores, algunas personas con discapacidad. Aún cuando una mujer tenga discapacidad, se tiene que hacer cargo de otros que tienen dependencia. Entonces, claro que estamos en crisis, po. Y a mí me gusta estar en crisis porque esa crisis es la que permite generar oportunidades nuevas. Entonces, claro que, respondiendo, es todo, yo diría que un lema que puede salir más adelante es todo sobre nosotros, con nosotros, ¿cachai? Todo lo que quieran, pero con nosotros dentro. Sin nosotros, no, vamos a seguir en la misma situación. Muy bien, muchas gracias Sole, gracias Alejandro, estamos cerrando Gracias. Segundo capítulo, les invitamos a seguir este podcast en la red social o en la red audiovisual que ustedes nos estén siguiendo. Vamos a ir subiendo estos capítulos de manera semanal, estamos en la Ruta Sin Barreras y este es un podcast sin barreras. Y los dejamos invitados también a esta reflexión de pensar cuáles son las barreras que uno mismo le está poniendo a otras personas de su familia, dentro de sus casas. ¿Qué pasa si va una persona con discapacidad, con distintas discapacidades a mi casa, a mi trabajo? ¿Qué pasa si llega una persona que se comunica en lengua de señas? Y hay muchas cosas que todos y todas y todos debemos ir reflexionando en torno a la discapacidad, para justamente porque la inclusión es tarea de todas las personas que estamos en este mundo. Así que nada, póngale me gusta y nos vamos. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias por escucharnos. Desde donde estés, escríbenos, contáctanos. Recuerda compartir nuestras redes sociales, Una Ruta Sin Barreras, en YouTube, Una Ruta Sin Barreras en Instagram y también Frida-Perrita-Guía. Debes estar bien atento a todas aquellas situaciones de discriminación a las que te veas enfrentado y compártelas para que podamos todos saber dónde están aquellas barreras. Nosotros, por nuestra parte, seguimos en ruta, bicicleteando, pedaleando hacia un mundo donde todas quepamos. Porque la inclusión es hoy hasta que la accesibilidad se haga costumbre.